Porfa, acuérdense ustedes al inicio de las clases porque a mí se me tiende a olvidar que debo grabar. Ahí estoy grabando la segunda parte. Y recuerden que todas las clases quedan grabadas en el canal de YouTube que les mandé el link, ¿verdad? Ustedes ya tienen ese link y no es de revisar los que no estuvieron el sábado esa conversación tan chévere que tuvimos del trabajo de investigación. Pues ahí quedó la parte uno y la parte 2 del sábado, del trabajo de investigación sobre las diferentes entregas y todo eso. Y a partir de hoy empiezo a dejar las clases grabadas también ahí, por si quieren volver a ellas o revisar alguna cosa ahí. ¿Listo? Me van contando cómo les funciona eso. Bueno, entonces, como les dije antes de salir al descanso, pues la idea de la segunda parte de la clase es compartirles a ustedes la posibilidad de trabajar bajo dos preguntas fundamentales que son estas. ¿Para qué la democracia? Y ¿para quién la democracia? Entonces, lo que quiero proponerles eh, es que hagamos otra lluvia de ideas. ¿Qué es lo que ustedes creen, consideran importantes de para qué sirve la democracia? ¿Para qué debemos, por ejemplo, estudiar la democracia en un curso como este de política comparada eh, como herramienta central de discusión? Entonces, quisiera como invitarlos a que me ayuden a tratar de entender qué podríamos pensar de para qué la democracia. Entonces, ya sabemos, ya tienen ustedes una idea de qué es la democracia. Ustedes ya mismo apropiaron unas ideas, ya tuvimos una discusión inicial sobre eso. Ahora es para qué la democracia, para qué debemos estudiar este concepto, para qué nos podría servir esto. Camilo. Profe, pues yo creo que para poder tener una posición crítica en cuanto al gobierno de turno que tenemos. Uf, súper, me encanta. Para tener una posición crítica sobre la política en general, pongámoslo así, sobre la política en general. No solamente sobre el gobierno de turno, sino también para los pasados, sino también para los futuros, lo que queremos, lo que no queremos en un futuro. Muy bien, Camilo. ¿Qué más? ¿Para qué la democracia? Si ustedes logran entender más o menos qué carajo significa la democracia, ¿para qué les serviría eso? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Profe, Opinen. pues es muy idealista, pero para hacer una sociedad más inclusiva. Ok, Valentina, para generar inclusión, pongámoslo así, para generar inclusión. Para Valentina, entender la democracia es la posibilidad de mirar alternativas que le permitan a ella, por ejemplo, generar una sociedad más justa en términos de inclusión. ¿Sí? Más o menos, Valentina, ¿esa es la idea? Sí, profe. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas podrían ustedes aportar acá? A ver, ayúdenme, muchachos y muchachas. Aporten ideas. Profe, disculpe, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué podríamos ponernos a estudiar la democracia? ¿Para qué nos serviría eso? Pues yo diría que para tener de presente los derechos, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, o sea, tener una idea de cómo debería funcionar la democracia. Ok, entonces puedo interpretar, Luisa, tu interpretación como para poder proponer un mejor funcionamiento en la práctica, si me permiten ponerlo así, de la democracia. O sea, si ustedes entienden conceptualmente la democracia, conceptualmente, poder contestar el para qué la democracia les permitiría poner en práctica ese concepto de democracia a ver cómo funciona en la realidad. Creo que para allá podríamos llevar la discusión de esta pregunta de para qué la democracia. ¿Qué otras ideas podrían aportar? Los escucho.
Profe, quizás para evitar la tiranía. Muy bien. ¿Cómo podría ser eso? Me gusta mucho tu posición para evitar la tiranía. O sea, conocer la democracia conceptualmente nos permite más o menos entender qué características como las que, por ejemplo, yo les enumeré de Dahl, de lo que él considera son las condiciones mínimas de una democracia. Entonces, si cumplimos esas condiciones mínimas, podemos decir por lo menos tenemos una poliarquía. Y es un concepto que les decía en términos generales dentro de la comunidad de politólogos y politólogas se ha aceptado como un consenso mínimo entre todos los académicos para decir, bueno, a partir de ahí hay democracia. Ya lo que se le agregue, se le añade, se mejore, pues ya vamos a empezar a utilizar otros adjetivos, pero por lo menos la poliarquía es un concepto común dentro de los politólogos para definir la democracia. Entonces, ¿quién fue el que me habló? Perdón, se me fue el nombre. Yo, profe, Jair. Jair Andrés. Entonces, Jair nos dice, mire, podría servir para evitar la tiranía, o sea, para evitar su contrario, ¿sí? Y esa intervención de Jair me parece muy interesante porque ese es uno de los propósitos de este curso, uno de los objetivos centrales de este curso es que ustedes se van a dar cuenta que yo no voy a hablar mucho sobre regímenes no democráticos, sobre autoritarismo, sobre tiranía, sobre teocracias, sobre autocracias. Yo no voy a hablar mucho sobre esos conceptos de regímenes no democráticos, pero lo que sí me van a escuchar a mí hablar mucho es sobre democracia. Pero si ustedes entienden la democracia, por defecto están entendiendo lo que no es la democracia. Entonces, me parece interesante lo que aporta Jair a la discusión acá y es que si yo entiendo la democracia conceptualmente, ese concepto de democracia me serviría para qué, para entender por qué podríamos o cómo podríamos evitar algo que nos suene a democracia, para evitar la tiranía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que la poliarquía necesita como un criterio fundamental que toda la gente participe, que haya derecho universal al voto, inmediatamente por su contrario, si nosotros vemos un régimen político que no garantice ese derecho que la poliarquía lo necesita, ya lo podemos llamar como una no democracia. ¿Sí me hago entender? Entonces, para eso también podríamos utilizar el concepto de democracia, para poder entender lo que no es la democracia, para poder evitar la tiranía, para poder evitar el autoritarismo, para poder evitar la teocracia, ¿sí? Para poder evitar cualquier cosa diferente a aquel régimen político que garantice de alguna manera los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ojo, ¿para qué la democracia también nos sirve? Para que ustedes tomen una posición personal y puedan llegar a una decisión extrema, no sé si lo quieren poner de esa manera, decir, oiga, a mí como que me gustan más los autoritarismos que las democracias. ¿Sí? Acuérdense que lo que ustedes están estudiando ustedes en ciencia política es algo relacionado con el poder, cómo se distribuye ese poder. ¿Sí? Entonces, la democracia como concepto, digamos, tiene una preocupación fundamental en el sentido de que para poder garantizar las libertades y los derechos de la población, es necesario que ese poder sea distribuido en la mayor cantidad de manos posibles. Es decir, para evitar que nosotros perdamos nuestros derechos y nuestras libertades, tenemos que tratar de evitar que una persona o un grupo muy reducido de personas aglutinen todo el poder. Entonces, la democracia tiene como preocupación, oiga, para garantizar los derechos de la población tenemos que tratar de velar por crearnos unas instituciones, por velar por tratar de crearnos unos procedimientos que permitan la posibilidad de evitar que pocas personas concentren el poder. ¿Correcto? Que haya una distribución de poder. Que el presidente de la República, que el primer ministro de una nación no concentre todo el poder, sino que esté dividido, por ejemplo, no solamente dentro de la rama legislativa, sino también dentro de la rama judicial, sino también dentro de la rama ejecutiva. Entonces, que exista una distribución de poder. Entonces, entender la democracia conceptualmente nos sirve para poder entender para qué la democracia podría funcionar y es evitar esas tiranías. A mí me encanta esa participación de Jair en términos de la discusión que se abre. ¿Para qué más, muchachos o muchachas? Los escucho.
¿Se acabaron las ideas? Bueno, yo tengo unas adicionales que podrían complementar la discusión. Déjenme saber si están viendo mi slide o están viendo el whiteboard. Ah, se fue. ¿Están viendo mi presentación? Sí, profe, la Sí, presentación. profe. Sí, Yo profe. tengo unas ideas que complementan esas 3 o 4 opiniones, participaciones de sus compañeros. Podríamos utilizar la democracia para entender cómo elegir a nuestros gobernantes. Si los queremos elegir a través de un voto popular o a través de la elección de unas élites particulares como lo hacían en el Gran Frente Nacional, ¿cómo podríamos elegir a nuestros gobernantes? Para perfeccionar el proceso de toma de decisiones que incluye, pero no está limitado a las elecciones. O sea, si nosotros sabemos que en las elecciones se concentra la posibilidad de que nosotros elijamos a nuestros representantes, llámese a través de una democracia representativa o a través de una democracia deliberativa, y encontramos que existen problemas, y nosotros entendemos que hay problemas en el funcionamiento de la democracia, pues ¿para qué la democracia nos permitiría perfeccionar lo que no está funcionando bien? Ustedes, muchachos, o no ustedes específicamente, porque ustedes eligieron una carrera como ciencia política, pero muchos de sus pares de edad, dentro de las edades que ustedes están, muchos de esos muchachos y muchachas no creen en la política. Entonces, sería muy interesante que ustedes pudieran entender por qué razones ellos son tan apolíticos, por qué se alejan tanto, por qué todo lo que les suena a política lo relacionan con corrupción, con injusticia, bueno, con todas las cosas negativas que trae el concepto, para poder ofrecer soluciones a eso y, por ejemplo, permitir soluciones a esos problemas. Si nosotros entendemos qué es la democracia, también podríamos contestar preguntas grandes como las siguientes. ¿Para qué la gente vota y por qué lo hacen de la forma como lo hacen? ¿Para qué la democracia nos permitiría a nosotros poder empezar a preguntarnos y cuestionarnos, oiga, porque hay personas que tienen el incentivo el día de las elecciones de levantarse a las 8 de la mañana a votar y por qué otras prefieren quedarse en la casa rascándose la barriga? ¿O por qué las personas votaron de la manera en que lo están haciendo? Esas son preguntas muy interesantes. ¿Por qué nosotros tenemos una afiliación política con un candidato de la derecha o de la izquierda o del centro y por qué no por otro? ¿Quién nos puede explicar eso? La democracia. ¿Para qué la democracia nos permite contestar ese tipo de preguntas? ¿Por qué hay gente que apoya ideas racistas o xenofóbicas? ¿Por qué todavía hoy en pleno siglo XXI estos grupos xenofóbicos o racistas están tomando aún un rol mucho más decisorio, un rol mucho más importante en la definición de los candidatos que nos gobiernan? Fíjense el caso de Estados Unidos, fíjense el caso del Reino Unido, ¿sí? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI ideas xenofóbicas todavía estén vigentes y estén tomando aún más fuerza? ¿Para qué la democracia nos permitiría poder abordar ese tipo de preguntas? En términos, por ejemplo, de su proyecto de investigación, ¿para qué la democracia nos permitiría también contestar una pregunta central? Y es, ¿por qué los cambios en las constituciones podrían mejorar o perjudicar el funcionamiento de la democracia, la calidad de la democracia? Hacerse esa pregunta es básicamente lo que yo les puse a ustedes como trabajo para este semestre. ¿Para qué la democracia nos ayudaría a entender eso? ¿Sí? Porque hay algunos países o individuos más corruptos que otros. ¿Por qué un sello característico de Brasil como país latinoamericano es un sello donde hay unos niveles altísimos de corrupción? Colombia se ha incluido, pero ¿por qué hay países como, no sé, países nórdicos, países europeos que tienen más bien bajos niveles de corrupción? ¿Por qué sucede eso? Entender la democracia, cómo funciona el sistema político, pues nos puede dar pistas, arrojar ideas para poder contestar preguntas sobre esto, ¿sí? ¿Por qué podemos considerar si sí o si no el islamismo es una amenaza para la democracia? ¿Sí? ¿Será que cuando entendemos el concepto de democracia, entendemos sus fundamentos, entendemos sus principios fundamentales, podemos empezar a contestar preguntas sobre, por ejemplo, ideologías diferentes a las liberales democráticas como el islamismo, como una amenaza a la democracia? ¿Será que la democracia es la mejor forma de gobierno para todas las sociedades? ¿Será que imponer un sistema político como la democracia a sociedades que tienen una cultura política muy diferente
es más bien como tirarse un tiro en el pie que tratar de salvar a la sociedad. Todo ese tipo de preguntas son las que nos permite empezar a indagar, a preguntar cosas relacionadas con nuestra cotidianidad, ¿sí? Y su contrapuesto, ¿sí? Si la democracia es esto, entonces no tener eso una democracia significa entonces que no soy una democracia. ¿Por qué sucede eso en las no democracias? ¿Por qué la gente, por ejemplo, en no democracias, en sistemas autoritarios, les toca conformarse con las decisiones que toma un líder central que no es legítimamente su representado? ¿Por qué? ¿Sí? Todas las preguntas empiezan a surgir una vez nosotros entendamos la democracia. Pero también hay otra cosa importante que preguntarnos para qué la democracia nos podría ayudar a responder. Y es la democracia para que nosotros decidamos lo que nosotros queremos o lo que es bueno para nosotros. Para eso nos podría ayudar la democracia, para poder que nosotros decidamos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. O para determinar los mecanismos que nos permitan ayudar a obtener lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este slide, aquí está la cobija de la democracia tapando una parte de la población y otra parte no tiene el calorcito de la democracia. ¿Por qué sucede esto? Y si ustedes se dan cuenta, yo taché y puse entre comillas el nosotros, no taché, pero subrayé el nosotros, nosotros entre comillas subrayado. Y esto lo hice conscientemente porque una de las cosas que nosotros como politólogas y politólogos tenemos que preguntarnos es ¿para quién nosotros estamos estudiando esto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los colombianos? Entonces, contestar para qué el nosotros, quiénes somos nosotros, es la tercera pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Para quién la democracia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos solamente las personas que estamos dentro de un territorio limitado por unas fronteras, o es tan colombiano aquel que está viviendo en otro país diferente a Colombia, pero que nació en Colombia. O sea, la legislación, la calidad de la democracia debe solamente cubrir las personas que están viviendo dentro del territorio limítrofe, llámese como colombiano nativo o como extranjero, o solamente para aquellos que nacimos en Colombia y los extranjeros no. ¿Es el Estado o es la nación? ¿Qué carajo significa nosotros en ciencia política? Es una pregunta muy grande. Nosotros somos los que tenemos más o menos el mismo parentesco, la misma etnicidad o la misma nacionalidad. ¿Será que un extranjero en Colombia debería tener los mismos derechos en la constitución que nos rige que los nacionales? ¿O a los extranjeros hay que tratarlos de manera diferente? Fíjense con la migración de venezolanos que están llegando a Colombia por los problemas que se ha generado en ese país, con los debates que se están generando, no sé, en las últimas semanas con políticas migratorias, ¿sí? Discriminatorias. ¿Eso qué significa? ¿Nosotros somos solamente los colombianos o los venezolanos que están viviendo en Colombia también hacen parte de nosotros? ¿Será que los venezolanos que están viviendo en nuestro país deben tener los mismos derechos y las mismas libertades que nosotros, los que nacimos acá? O pongámoslo de manera diferente. Nosotros los colombianos que vivimos afuera deberíamos tener los mismos derechos y las mismas libertades que aquellos que viven en sus propias nacionalidades. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para quién la democracia? Es una pregunta muy grande, muy seria, muy fuerte, que nosotros tenemos que hacernos permanentemente. Es un principio de todos los afectados. Ese nosotros solamente involucra a aquellos que ven de alguna manera suscritos sus derechos y sus libertades de manera negativa. ¿O es un principio que a pesar de que yo no me he visto afectado por algún problema, todavía me cobija ese concepto de democracia definido por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Todos los afectados pueden incluir a un grupo más pequeño, más grande de los límites territoriales. Es un agregado de individuos, es un colectivo en particular. Si estamos diciendo que todos somos colombianos, ¿por qué estamos viendo en la realidad nuestra, por ejemplo, que las poblaciones trans, las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, tienen problemas para
hacer cumplir sus derechos y sus libertades? ¿Acaso ellos no hacen parte de nosotros como sociedad colombiana que define esta democracia? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Es fundamental preguntarnos. ¿Me sigue más o menos la discusión para dónde la quiero llevar? Hay tres grandes preguntas que hoy he querido cubrir en la primera clase de comparada y es, ¿qué es la democracia? ¿Para qué la democracia? ¿Y para quién la democracia? Son tres gruesas preguntas que nos invitan y que los invitan, o esperaría que ustedes los invitaran a cuestionar todo lo que hemos venido hablando. ¿Será que entendiendo para qué la democracia puedo entender su contrario de lo que no es la democracia? ¿Será que al preguntarnos para quién la democracia podemos entender por qué en algunos aspectos de la sociedad algunos grupos societales tienen más derechos que otros? ¿Es eso, ese nosotros, qué significa dentro de la ciencia política? ¿Sí? Entonces, hablar de democracia involucra tener como una sombrilla grandotota que cubre absolutamente todos los actores, todas las instituciones, todos los problemas de nuestra sociedad, nacional e internacional. Y por eso la pregunta de nosotros es muy importante acá. Preguntas, dudas, inquietudes, hasta el momento. ¿Todo claro? Como el agua del río Bogotá. Bueno. A continuación, los quiero invitar a ver un video muy corto de una película de Charles Chaplin que se llama El Gran Dictador. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Sí, profe. Bien, ¿cómo te pareció? ¿Hace cuánto que la viste? Pues en repetidas veces lo he visto, o sea, lo he visto tanto por mi cuenta como lo han expuesto en otras clases y así. Y pues es un discurso muy interesante, es un discurso muy interesante especialmente porque tengo entendido que no fue con un script. Tengo entendido que no fue con un script que salió y salió puramente de la voz de Chaplin. O sea, fue en ese momento que quiso hacer el discurso y se hizo el discurso. Y pues la verdad es bastante motivador y pues creo que es bastante certero sobre lo que uno podría entender sobre democracia, a pesar de no ser algo pues, que digamos se encuentre en un ámbito científico. Exactamente, aunque lo de los científicos lo podemos discutir, Julián, porque, Bueno, académicos. okay, porque adicionalmente, digamos, una de las cosas interesantes, y los invito, ustedes solamente van a ver 4 minuticos de esta película, que es el final no va más de la película. Pero digamos, una de las cosas interesantes de este ejercicio que les voy a proponer ahorita a continuación es que, pues, ustedes saben, creo que lo tienen claro, Chaplin fue el mejor actor mudo de su generación, ¿sí? Fue el primer actor que actuó, sí, mudo y transmitía unas películas súper bacanísimas que si no las han visto también sería bueno que ustedes vieran cómo se hacían las películas antes cuando no existía el sonido. Pero en la parte final de la carrera de Chaplin aparece el sonido en las películas y una de las últimas películas que él hace es esta que se llama El Gran Dictador. Y es una película que aparece en la época nazi, ¿sí? Por allá a principios del siglo XX, ¿sí? Mediados del siglo XX. Y es una sátira que Chaplin hace al nazismo. Entonces, él interpreta a un Hitler, entre comillas, lo van a ver ahorita caracterizado con su bigotico y toda la vaina, pero es un Hitler diferente al Hitler de la época, en el cual este es un Hitler que efectivamente cree en la democracia. Entonces, lo que les voy a poner a ustedes es un corto de 5 minutos que quiero que le presten toda la atención posible, porque cuando Chaplin le habla a la sociedad en su último discurso en la película, todo el mundo esperaría que él hablara desde una postura más de dictador y lo que hace es una defensa acérrima a la democracia como el mejor sistema político del mundo para evitar, digamos, todas las consecuencias negativas que trajo el nazismo al mundo, ¿sí? Entonces, con este corto que les voy a presentar, pues básicamente les voy a poner un taller, ¿cierto? Que ustedes van a desarrollar en una paginita, es un taller de una paginita, donde ustedes van a volver a repetir ese corto las veces que quieran y van a determinar cuáles son las características en ese discurso de Chaplin que él utiliza para defender la democracia.
Entonces él va a hablar de unas características, la democracia es buena por eso, por aquello, identifiquen esas características, ¿correcto? Y ustedes van a tomar una posición crítica con respecto a ese discurso que hace Chaplin con relación a esa forma como él se relaciona con la democracia y decir, miren, esas características que yo identifiqué en el discurso son suficientes para poder hacer una defensa acérrima de lo que significa la democracia. O pueden también decir, las características que identifica Chaplin en su discurso no son suficientes. Creo que falta esta, creo que falta esta otra, creo que falta esta tercera, ¿sí? Que le faltó mencionar para que su discurso hubiera tenido digamos, un impacto mucho más fuerte en la defensa de la democracia. Y adicionalmente, un segundo punto del taller es que ustedes van a determinar si el discurso que ustedes van a escuchar es un discurso que tiene un estiramiento o una estrechez conceptual de acuerdo a la definición de Collier y Levitsky, de la lectura que les dejé. ¿Ok? Entonces acuérdense que cuando estamos hablando de estiramiento conceptual es cuando yo utilizo muchas características para definir un concepto de democracia. Entonces, si yo digo, la democracia electoral es aquella que se caracteriza por una única condición, que es que la gente pueda votar, esa definición de democracia electoral tiene solamente una única característica, que es el derecho al voto. ¿Correcto? ¿Cuántos países, y aquí muchachos espero que me estén poniendo atención para que me ayuden a contestar esta pregunta, cuántos países creen ustedes que cumplen con esa característica de ser denominadas democracias electorales en el mundo? Supongamos que hay 250 países en el mundo. ¿Cuántos países creen ustedes que cumplen esa única característica de que haya un derecho a votar para poderla denominar democracia electoral? No, profe, pues casi todos. Casi todas. Entonces, fíjense que con una única característica que define el concepto de democracia electoral, tiene un impacto que yo puedo analizar muchos casos. Pero si yo le empiezo a meter más características al concepto, y ya no hablo solamente de derecho al voto, sino de libertad de, no sé, libertad de prensa, libertad de hacer política, libertad de participación, le estoy metiendo más características a la inicial. Por lo tanto, ya no estoy hablando de una característica, de una definición de una democracia electoral, sino más bien de una democracia liberal. De la democracia liberal tiene más características, es más complicado que se cumplan todas esas características en la vida real. Comparado con el casi todos, que podemos analizar con una definición pequeña de democracia electoral, ¿cuántos países creen que podríamos analizar con una definición de democracia liberal, que tiene ya no una, sino 4 características, por ejemplo? Menos o más países que el de la democracia electoral. Menos países que en la democracia electoral. Claro, Luisa, Porque son más requisitos por cumplir. Exactamente, tengo muchos más características por cumplir, muchos más requisitos que cumplir, entonces voy a encontrar, cuando yo levanto la cara y empiezo a mirar cuántos países cumplen ese número más alto de requisitos, menos países voy a tener en cuenta para mi comparación. Entonces, a eso es lo que Collier y lo que Levinsky habla sobre estiramiento o estrechez conceptual. Entonces, cuando yo estiro mucho el concepto, es porque le meto muchas características al concepto que me permite comparar muy pocos casos. ¿Sí? Si yo no solamente hablo de 4 características, sino ahora le meto 8 características de lo que debería ser una democracia, puedo comparar más casos o menos casos que el concepto de democracia liberal. Más o menos. Si hay más características, se Sí. pueden comparar menos casos porque menos casos podrán cumplir pues con los requerimientos. Exactamente. Entonces, a mayor estiramiento conceptual, menor número de casos puedo comparar. A menor número de características, mayor número de casos puedo comparar. ¿Sí? Entonces, nosotros como comparativistas, eso va a ser una discusión que voy a tener más adelante con ustedes, nosotros como comparativistas, para poder comparar algo y hacerlo a profundidad, tenemos que comparar el número de casos más pequeños posibles. ¿Sí? Es decir, para desarrollar la metodología comparada, nosotros tenemos que concentrarnos en 2, en 3, en 4 o 5 casos para poder hacer un trabajo comparado fuerte
y que podamos decir algo importante sobre esos casos. O sea, debemos trabajar con una N pequeña. Acuérdense de sus grupos de sus cursos de estadística, ¿sí? Mientras que si trabajamos con un N grande, con muchos casos, pues no podemos decir mucho a profundidad sobre esos casos. Entonces, la metodología comparada, eso más adelante les voy a explicar, como requisito fundamental, tiene como propósito trabajar con una N pequeña, con el menor número de casos. Entonces, para poder trabajar con el menor número de casos, yo tengo que trabajar con conceptos que tengan muchas características incluidas, ¿cierto? Que sea cada vez más difícil a un número de casos cumplir con las características para poder reducir el número de casos que estoy estudiando. Eso se llama estrechez conceptual. Entonces, en la medida en que yo incluyo más características al concepto, entonces estoy hablando de que estiro el concepto, le meto más y más y más y más características para poder trabajar con menos casos, porque va a ser más difícil que todos los países o todos mis casos a comparar cumplan con todas las características. Entonces, tengo que tratar de, para dar cumplimiento a la metodología comparada, trabajar con conceptos que estén estirados, con estiramiento conceptual, con muchas características, para poder trabajar con menos casos posibles. Entonces, la pregunta del taller con Chaplin es esa. Entonces, en función de las características que ustedes encuentren en mi discurso, ¿ustedes qué posición tomarían? Chaplin está hablando de un concepto de democracia que tiene un estiramiento conceptual o una estrechez conceptual. Esa es la segunda pregunta del taller. Yo les voy a mandar el taller vía mail, ¿correcto? Para que lo hagan y me lo entregan a mí con copia a María José. Listo, es un tallercito muy pequeño de una hoja, no tiene que ser más grande que una hoja, que lo hacen en 40 minutos de tiempo. Entonces, ahora lo que quiero es mostrarles el videíto y pónganle mucha atención, mucha atención pero antes de eso, ¿saben qué quiero hacer? Les voy a pasar el link para que lo tengan ahí, lo copien. Un segundo, por favor. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Y hasta cuándo hay plazo de enviarte ese taller? No, hasta la próxima semana, el próximo, antes de la clase, Ah, el vale. próximo viernes me lo pueden mandar, no es de afán, porque ustedes mañana también tienen clase con Mariana, ¿no? Mañana sábado. Aquí en el chat, pero solamente eso lo envían a Nirvana, perdónenme. Un segundito, porfa. Aquí en el chat les estoy mandando el link del video que vamos a ver del discurso de Chaplin para que lo copien y lo puedan repetir después varias veces si lo necesitan hacer. Entonces voy a poner el videito para que todos lo podamos ver. Un segundo. Pónganle mucha atención, de verdad es un discurso bien bonito. Profe, qué pena interrumpir. Sí, dime. No sé si ya pues lo había comentado, sino que estoy presentando como fallas en mi internet. Quería preguntar si el taller es individual o es en los grupos de... Háganlo en los grupos, de una vez empiecen Ok, con su listo. trabajo en Gracias. los grupos que ya conformaron. No hay ningún problema. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Un segundito que está por aquí. Bien. Espero que lo escuchen bien. Si no lo escuchan bien, me dicen. Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Tomeinio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Tomeinia, el conquistador de Austerlitz, el futuro emperador del mundo. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza. Perdón. Lo siento.
Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Profe, si está diciendo algo el video, pues no se escucha. Sí, profe, no se escucha. Rica. Perdón, Y puede perdón, entonces alimentar fue a porque todos los cerré mi seres. micrófono y El no camino sabía de la que se vida puede cerraba ser también el libre y sonido. hermoso. Ya lo repito, un segundo. Pero lo hemos perdido. Upa, ¿qué estoy La codicia ha haciendo? envenenado las almas. Ha Momento, levantado momento, barreras momento, de momento, odio. momento. Nos ha empujado hacia la miseria y la... Qué pena con ustedes. No sabía que se cerraba el sonido cuando cerraba mi micrófono. Ahí está. ¿Ahí lo están escuchando? ¿Están escuchando, muchachos? Aún no se oye nada. Todavía no está hablando. Esperen, ya va a hablar. Me dicen si se escucha o no se escucha. Lo siento. Sí se escucha, No profe. quiero ser emperador. Listo. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, entonces como pueden observar, el video es
es como una apología que Chaplin en su contexto, en su momento, dado los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, digamos, tuvo una incidencia importante en el mundo, pues está haciendo como una apología, una defensa a la democracia y utiliza, como ustedes pudieron más o menos escuchar rápidamente, algunas características que él quiere resaltar de por qué la democracia comparado con una dictadura como la de Hitler debería ser la forma ideal de gobierno en el mundo. Entonces, el taller consiste en esos dos puntos que les mencioné anteriormente. Primero, vuelvan a escucharlo, ahí está en inglés y en español, el link también para los que quieran escucharlo en inglés me parece está más chévere, pero para identifiquen cuáles son esas características que Chaplin utiliza para defender la democracia. Segundo, que tomen una posición crítica con relación a esa postura de Chaplin en términos de decir es perfecta, las características son suficientes para hacer una defensa a ultranza de la democracia, o le faltó esto, le faltó aquello, me parece que no mencionó esta característica fundamental que debería haberla tenido en cuenta para hacer su argumento más fuerte para defender la democracia, primer punto. Y el segundo punto es que basado en esa identificación de características que Chaplin utiliza, tomen una posición como grupo de trabajo en la cual ustedes definan si esa definición de Chaplin está estirada conceptualmente o tiene estrechez conceptual, de acuerdo a la lectura que hicieron de Collier y Levinsky. ¿Claro? Más o menos. Entonces, ahorita les voy a mandar el taller. El taller incluye este encomillado que lo saqué directamente textualmente de lo que ustedes acaban de escuchar de Chaplin. Entonces, de aquí también pueden sacar las respuestas al taller y eso sería lo que vamos a hacer. Adicionalmente, para la próxima clase, pues bueno, ya no nos vamos a dedicar a la parte conceptual, sino a la parte teórica de la discusión, y les voy a mandar otros 2 textos para que ustedes trabajen en la próxima semana, ¿correcto? Hay algo que quiero ya cerrar, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta.